vamos a Juchitepec, en el Estado de México. Allá fue ubicado un rancho ligado a los hijos del Chapo Guzmán. Se dio a conocer que la propiedad fue decomisada por la CEIDO el año pasado y aseguraron que derivado de la investigación se detuvieron también a 15 personas. Imagina un lugar que parece sacado de una película. Un rancho enorme, rodeado de lujos y con detalles arquitectónicos que podrían hacer competencia a los palacios más impresionantes del mundo. Pero no se encuentra en una zona exclusiva ni es un sitio turístico. Este enorme rancho fue hallado en el Estado de México, ligado a un nombre que despierta intriga y temor en partes de México y más allá. Los Chapitos, el grupo conocido por ser los herederos del imperio de Joaquín, el Chapo Guzmán. Este video explora cómo este lugar, oculto a plena vista, salió a la luz, revelando los excesos y el alcance de una organización que opera en las sombras. Vamos a seguir una línea de tiempo para entender cómo se descubrió esta propiedad y qué significa para el combate contra el narcotráfico en México. Lo que empieza como una investigación común se convierte en un hallazgo impactante que muestra hasta qué punto las organizaciones criminales han establecido raíces en el territorio mexicano, y que sin duda los dejará con los pelos de punta. La historia de este descubrimiento comenzó con pequeños indicios, casi imperceptibles. En una comunidad del Estado de México, los residentes llevaban meses observando una serie de movimientos inusuales. Vehículos de lujo que entraban y salían. Personal de seguridad que vigilaba la zona con extrema cautela. Y una propiedad que destacaba por su tamaño y apariencia imponente. Las preguntas sobre quién podría ser el dueño de este lugar surgieron naturalmente. Pero en un ambiente donde la desconfianza y el silencio predominan, pocos se atrevían a decir algo. A medida que pasaba el tiempo, algunos de los residentes empezaron a notar detalles que encajaban con los relatos de propiedades ligadas a figuras de poder en el narcotráfico. Las autoridades locales también recibieron reportes de estas observaciones. Aunque al principio estos informes parecían solo rumores, el creciente flujo de información despertó la curiosidad de las agencias federales. Los oficiales comenzaron a analizar los patrones de comportamiento de la propiedad y decidieron intervenir en lo que parecía una operación de rutina, sin prever la magnitud de lo que descubrirían. La Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado de México tomaron la iniciativa de empezar una vigilancia discreta. En silencio, el equipo de investigación comenzó a recolectar pruebas visuales y a monitorear las actividades alrededor del rancho. Desde drones hasta cámaras ocultas, las autoridades usaron toda herramienta posible para entender qué estaba ocurriendo dentro de este lugar. En poco tiempo, las imágenes y registros capturados mostraron que los vehículos y personas que entraban al rancho seguían protocolos de seguridad altamente organizados, típicos de una operación profesional y bien financiada. Pronto, la identidad de algunos visitantes y de los propios guardias de seguridad se fue revelando. Y el nombre de los Chapitos, el grupo dirigido por los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, comenzó a aparecer en los informes de la investigación. La posibilidad de que este rancho estuviera vinculado a una de las facciones más poderosas del cártel de Sinaloa fue suficiente para que la operación pasara a una fase más intensiva. Con el fin de confirmar la presencia de esta organización en la propiedad. Con las nuevas pruebas en mano, los investigadores comprendieron que tenían algo mucho más grande de lo que inicialmente habían sospechado. Cada nuevo detalle apuntaba a que el lugar no era solo una residencia de descanso, sino una base de operaciones. Al seguir el rastro financiero de la propiedad y de sus empleados, se descubrieron transacciones y registros de propiedades ligadas a empresas fantasma, creadas aparentemente para ocultar la verdadera identidad de los propietarios.
Estos movimientos financieros eran similares a los que el grupo de los Chapitos usaba para lavar dinero y asegurar sus bienes en distintas partes de México. Con esta información, el equipo de la Fiscalía y la Guardia Nacional enfrentaba una decisión crucial. El riesgo de un operativo de alto perfil en una propiedad de esta magnitud era enorme, y las posibilidades de confrontación o resistencia no eran pocas. Sin embargo, las pruebas eran contundentes, y el temor de perder la oportunidad de descubrir el alcance real de esta operación los llevó a planear una incursión a gran escala. Whisky, apoya aquí. Mira, estamos en el Farallón, Tutti Factory Farallón, Boulevard. Con la decisión tomada y un plan bien estructurado, la operación de incursión se puso en marcha. La Fiscalía del Estado de México y la Guardia Nacional movilizaron a un equipo altamente capacitado para llevar a cabo la entrada al rancho. Conscientes de que cualquier error podría resultar en un enfrentamiento violento. La misión era clara: entrar de forma rápida y segura, asegurar la propiedad y recolectar toda evidencia posible que demostrara los vínculos del lugar con los Chapitos. Cuando los elementos de la Guardia Nacional cruzaron la entrada del rancho, se encontraron con una escena que superaba sus expectativas. Busca la escalera. A primera vista, la propiedad parecía un complejo de lujo diseñado para mantener a cualquiera impresionado y cómodo. Columnas de mármol, puertas imponentes, fuentes decorativas y jardines meticulosamente cuidados se desplegaban ante ellos, mostrando un nivel de opulencia propio de los lugares más exclusivos. El recorrido por la propiedad revelaba detalles que iban mucho más allá de lo necesario para una residencia común. Desde el primer salón de recepción, los elementos de lujo dominaban el espacio. Candelabros que colgaban desde el techo, muebles hechos a medida, y un diseño que reflejaba un gusto caro y sofisticado. Los jardines que rodeaban el rancho parecían estar diseñados para crear un ambiente de aislamiento y seguridad. Con altos muros y cámaras de vigilancia distribuidas estratégicamente, la propiedad parecía una fortaleza tanto por fuera como por dentro. A medida que los oficiales avanzaban por las habitaciones y salas del rancho, se encontraron con una serie de pruebas que sugerían la conexión de la propiedad con los Chapitos. En las habitaciones principales, hallaron documentos y registros financieros que parecían pertenecer a empresas fantasma, una táctica común para ocultar los verdaderos nombres de los propietarios. Varios de estos nombres estaban asociados a individuos conocidos dentro de la organización de los Chapitos, generando una línea directa que reforzaba las sospechas iniciales. Además,
La colección de vehículos de lujo en el garaje del rancho era considerable. Autos blindados, camionetas de alta gama y motocicletas de modelos recientes ocupaban el espacio. Todos ellos modificados para resistir ataques. Cada vehículo estaba registrado a nombres diferentes y varios tenían placas de estados distintos. Una señal clara de los esfuerzos por ocultar su origen y proteger a quienes los utilizaban. Los investigadores encontraron en los vehículos rastros de actividades ilícitas. Algunos contenían compartimentos secretos para esconder dinero y objetos de valor. Y otros tenían documentos que los relacionaban con figuras del entorno criminal de los Chapitos. Dentro del rancho, el equipo de seguridad era igual de impresionante. Cada rincón de la propiedad contaba con cámaras de vigilancia de última generación, detectores de movimiento y un sofisticado sistema de alarmas, diseñado para alertar a los residentes de cualquier intrusión. Este nivel de protección era otra señal de que la propiedad no solo era una residencia, sino un centro estratégico para recibir a figuras importantes y posiblemente para planear actividades criminales. Los oficiales comenzaron a comprender que este rancho no solo representaba un espacio de lujo y comodidad, sino también un símbolo de poder y estatus para los Chapitos. Cada detalle arquitectónico y decorativo parecía diseñado para comunicar la capacidad de los hijos de El Chapo para operar en zonas de alta seguridad y bajo el radar, sin ser detectados por las autoridades. Esta opulencia y la fortaleza aparente enviaban un mensaje claro a rivales y colaboradores. Los Chapitos no solo eran poderosos, sino que también podían operar sin restricciones. Durante la incursión, las autoridades hicieron un registro exhaustivo de cada rincón del rancho. Recolectaron archivos electrónicos, computadoras, teléfonos y documentos que fueron embalados como pruebas. Este material incluía información que podría revelar las conexiones financieras de los Chapitos, su red de contactos y posiblemente algunos de sus planes futuros. Cada artículo confiscado se convertía en una pieza clave para entender cómo operaba esta facción del cártel de Sinaloa en el Estado de México. Para el equipo de la Fiscalía, esta incursión era solo el comienzo. Las evidencias recolectadas no solo probaban la conexión de la propiedad con los Chapitos, sino que también abrían la posibilidad de seguir el rastro hacia otras propiedades o contactos en la zona. El descubrimiento de este rancho palacio y su vínculo con los Chapitos tuvo un efecto inmediato en la comunidad local y en el panorama general del Estado de México. Para muchos de los residentes de la zona, conocer la magnitud de lo que sucedía tras los muros de esta propiedad resultó impactante y aterrador. Lo que durante mucho tiempo había parecido un simple rancho alejado y vigilado, se reveló como un centro de poder, con conexiones directas a uno de los grupos más peligrosos y organizados del país. Para los habitantes locales, descubrir que un grupo como los Chapitos tenía un punto de operación tan cerca de sus hogares generó miedo e incertidumbre. Algunos vecinos que durante años habían notado movimientos extraños y vehículos de lujo en la zona ahora comprendían el verdadero motivo detrás de estas actividades. Esta revelación afectó a la comunidad, haciendo que muchos comenzaran a cuestionarse cuántas otras propiedades similares podrían existir en el Estado de México y en qué medida se encontraban expuestos al poder y la influencia del narcotráfico en su vida cotidiana. Los rumores y el temor se propagaron rápidamente. Los medios de comunicación locales y nacionales no tardaron en cubrir la noticia, detallando la opulencia del rancho y las posibles implicaciones de tener un lugar de esta magnitud ligado a los Chapitos. Las imágenes de la propiedad y los testimonios de los residentes llevaron a muchos a reflexionar sobre la capacidad de las organizaciones criminales para establecer bases de operaciones en cualquier lugar del país, sin importar lo escondido o discreto que parezca. Para las autoridades, el hallazgo del rancho ligado a los Chapitos fue tanto una victoria como una advertencia.
Si bien el descubrimiento y la incautación de pruebas representaban un logro importante, también señalaban las debilidades del sistema de seguridad. Este hallazgo obligó a las fuerzas de seguridad y a los encargados de la estrategia antinarcóticos a reflexionar sobre el alcance y la estructura que estas organizaciones criminales habían establecido en zonas residenciales y rurales del país. Las pruebas recolectadas en el rancho dieron a las autoridades una visión más clara de cómo operan los chapitos. Los documentos financieros, registros de propiedades y comunicaciones interceptadas sugieren que esta propiedad era solo una pieza dentro de una red mucho más amplia, compuesta de múltiples puntos de operación, cada uno cuidadosamente elegido para mantenerse oculto. Con esta información en mano, las autoridades decidieron intensificar las investigaciones, buscando otros posibles puntos de operación en la región, y aumentando la vigilancia en zonas donde el flujo de dinero y actividad podría delatar propiedades similares. Para los chapitos, este rancho en el Estado de México parecía cumplir un propósito que iba más allá del lujo. La opulencia de la propiedad y su ubicación reflejaban un mensaje claro. Los hijos de El Chapo no solo heredarían el poder de su padre, sino que también buscarían mantenerlo y expandirlo. La propiedad actuaba como una declaración de que podían establecerse y operar con impunidad en prácticamente cualquier lugar de México. Este rancho palacio representaba su capacidad para construir una infraestructura secreta de poder, que incluye tanto lo visible como lo invisible, y que sirve tanto como refugio seguro como símbolo de intimidación para sus rivales y enemigos. Para quienes entienden el significado de estos espacios en el contexto del narcotráfico, el mensaje es claro. El poder de los chapitos no solo está en su capacidad operativa, sino en su habilidad para demostrar que pueden construir y mantener lugares de esta magnitud sin interferencias mayores. El lujo de esta propiedad proyecta el poderío de esta organización y cómo ha logrado crear una red de influencia que trasciende las fronteras del propio cártel de Sinaloa. Este rancho es más que una propiedad lujosa. Representa una estructura de control que plantea nuevos desafíos para las fuerzas de seguridad en México. Para el equipo de investigación, este hallazgo significó entender mejor cómo se organiza y despliega el poder de los chapitos en el territorio nacional. La capacidad de estos grupos para construir y mantener estas propiedades refleja su influencia en diversas zonas del país y su capacidad para eludir la detección. Este descubrimiento dejó en claro que el combate contra el narcotráfico no solo consiste en capturar a figuras públicas, sino en desmantelar una red de infraestructuras y propiedades que sostienen su poder. Esta propiedad en el Estado de México fue una advertencia para las autoridades. El poder de los chapitos no depende únicamente de su fuerza operativa, sino de su habilidad para construir una red de influencia y control que los protege y mantiene operando fuera del radar. La incautación de este rancho en el Estado de México no solo fue una revelación de los lujos y el alcance de los chapitos, sino que también puso de relieve las limitaciones y los retos que enfrenta México en la lucha contra el narcotráfico. La red que han construido, de la que este rancho es solo una pieza, demuestra que las organizaciones criminales no solo operan en los campos o escondites clandestinos, sino en lugares sofisticados y en ubicaciones estratégicas que desafían la vigilancia del Estado. Este descubrimiento obligó a las autoridades a reflexionar sobre la necesidad de una estrategia que no solo se enfoque en capturar a los líderes visibles, sino en destruir las redes que sostienen su poder. La propiedad confiscada muestra cómo el poder del narcotráfico se arraiga en la infraestructura y en los bienes tangibles que permiten a estas organizaciones ocultarse a plena vista. Ante esta realidad, las autoridades comenzaron a estudiar modelos de colaboración entre entidades locales y federales, aumentando el monitoreo en zonas residenciales y fortaleciendo las labores de inteligencia. El análisis de la información recolectada en el rancho sugiere que esta operación es solo una pequeña parte de una red mucho más amplia.
los agentes están empezando a desplegar una serie de operativos en otras áreas donde se sospecha que podrían existir propiedades similares, todas ligadas a empresas fantasmas y estructuras legales que dificultan rastrear el verdadero origen de los fondos. Estas acciones son parte de una estrategia que busca desestabilizar los recursos económicos de los cárteles, golpeando no solo sus operaciones, sino también su infraestructura. El descubrimiento de este rancho también tuvo un efecto en la percepción pública del poder de los cárteles y el alcance de los chapitos. En la opinión pública, ver los detalles de una propiedad tan lujosa y sofisticada ligada a una organización criminal provoca una mezcla de fascinación y miedo. La imagen de los narcotraficantes no solo como figuras violentas, sino como individuos que manejan fortunas y tienen propiedades de lujo en zonas residenciales, hace que muchos cuestionen qué tanto han infiltrado las organizaciones criminales en el país y hasta qué punto tienen el control en áreas que parecían seguras. Este hallazgo sacudió a la opinión pública y para muchos reforzó la idea de que el narcotráfico ha trascendido el ámbito de la violencia para insertarse en el tejido social y económico de México. La existencia de propiedades como esta plantea preguntas sobre la seguridad de las zonas residenciales y el grado de influencia que los cárteles tienen en la vida diaria de las comunidades. Este rancho en el Estado de México no es solo un palacio lujoso, es un recordatorio de la presencia del narcotráfico en todos los rincones del país. Desde los lugares más apartados hasta las áreas residenciales que, en apariencia, deberían estar libres de peligro. El hallazgo refleja cómo el crimen organizado ha logrado camuflarse y operar en silencio, desafiando a las autoridades y revelando un dominio silencioso que se extiende por zonas donde la seguridad pública debería prevalecer. Para las autoridades, este caso dejó claro que la lucha contra el narcotráfico en México no solo es una cuestión de seguridad, sino de control territorial y de desmantelamiento de infraestructuras que funcionan como puntos de poder. Combatir estas organizaciones no solo significa capturar a sus líderes, sino también desmontar los símbolos de poder que les otorgan legitimidad y protección en las comunidades. El descubrimiento de este rancho palacio en el Estado de México marca un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico. Este lugar representa una infraestructura de lujo que solo una organización poderosa podría mantener, y simboliza el tipo de desafío que enfrentan las autoridades al intentar frenar el avance de los cárteles. Para los chapitos, propiedades como esta son no solo una muestra de su poder, sino también un refugio desde donde pueden operar y controlar sus negocios sin interferencias. Para el público, este hallazgo es una revelación y un llamado a la conciencia sobre la realidad que México enfrenta. El narcotráfico no es solo una amenaza violenta, sino una presencia establecida en muchos aspectos de la vida cotidiana. Desmantelar estas redes de poder será esencial para frenar la influencia de estos grupos y devolver la seguridad a las comunidades. Este rancho es solo una de las muchas piezas de un rompecabezas mucho más complejo. Los operativos futuros y las investigaciones serán cruciales para determinar el alcance real de los chapitos y su red de influencia. La lucha no será fácil ni rápida, pero cada paso que se da es una afirmación de que el Estado puede y debe recuperar el control. Para el público, este descubrimiento ofrece una ventana a la vida y los métodos de quienes heredan y controlan el legado de uno de los narcotraficantes más famosos del mundo. La pregunta que queda es, ¿cuántas propiedades similares existen en el país? ¿Y cuántos otros lugares esconden la presencia de estos grupos en sus comunidades? Este rancho en Edomex es solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Lo que las autoridades deben enfrentar no es solo la captura de figuras individuales, sino el desmantelamiento de una infraestructura que ha logrado establecerse y prosperar en el corazón del país.